La vida de Mario Biondo parecía estar marcada por la estabilidad y el éxito, pero una noche cualquiera desencadenó una serie de acontecimientos que nadie podía prever. ¿Qué podría alterar el equilibrio de una pareja que parecía tenerlo todo? ¿Cómo un hombre lleno de sueños acaba atrapado en un misterio que desarma incluso a sus más allegados? Las respuestas son tan impactantes como el vacío que Mario deja tras su marcha. Raquel y él eran la pareja perfecta, un amor apasionado que había comenzado en los vibrantes escenarios de la televisión. Sin embargo, no era oro todo lo que relucía. Aunque la relación era alabada por quienes les rodeaban, en el seno de su hogar se escondían tensiones que solo se revelaban en momentos de vulnerabilidad. Raquel, cuarentona, deseaba fervientemente formar una familia, pero los intentos de concebir habían sido infructuosos. Para Mario, de 31 años, esto pesaba como una sombra persistente. Su preocupación por los efectos de una enfermedad pasada en su fertilidad era un tema que rondaba sus pensamientos y salía con frecuencia en las conversaciones con su mujer. La noche anterior a los acontecimientos que marcarían sus vidas, la pareja volvió a hablar de sus deseos y frustraciones. Aunque el tono de la conversación fue más reflexivo que de confrontación, dejó en el aire una tensión palpable. Raquel, según contaría más tarde, recordaba a Mario más distante que de costumbre, un hombre ensimismado en sus propios pensamientos, pero siempre dispuesto a tranquilizarla. «Todo irá bien, confía en mí», fueron sus últimas palabras antes de despedirse en el garaje del edificio. La relación entre ambos había sido intensa desde sus inicios en 2011, cuando se conocieron durante el rodaje de un reality. La química fue inmediata y en poco tiempo, su romance se convirtió en el centro de la atención mediática. Su boda en Sicilia, en 2012, fue un fastuoso evento que simbolizó el comienzo de lo que muchos pensaban que sería un brillante futuro juntos. Sin embargo, aquella noche de mayo de 2013, todo cambió. Tras la marcha de Raquel a Plasencia, Mario inició una serie de actividades que parecían cotidianas, pero que, con el tiempo, se convertirían en piezas clave de un enigma aún sin resolver. Una llamada a su hermana en Sicilia le reveló sus ambiciosos planes de futuro, un nuevo programa de televisión, viajes con Raquel e incluso la idea de crear un blog para compartir sus experiencias como pareja. Estas palabras contrastaban con los últimos rastros de su actividad esa noche, revelando un estado mental mucho más complejo de lo que todos imaginaban. A medida que avanzaba la madrugada, Mario seguía en contacto con su mujer a través de mensajes. Lo que parecía una conversación más, acabó siendo la última conexión significativa entre ambos. Lo que ocurrió a continuación sumió a todos en un oscuro y desconcertante misterio, que pondría a prueba no solo a su familia, sino también a quienes trataban de recomponer las piezas de su vida. Las horas que siguieron a la última conversación de Mario con Raquel comenzaron con aparente normalidad, pero evolucionaron hacia un siniestro laberinto de pistas confusas. Su tarjeta bancaria registró un uso peculiar en un club local a las 2:53 de la madrugada, pero los detalles exactos de lo que allí ocurrió siguen envueltos en el misterio. Al regresar a su apartamento, su actividad en Internet reveló una mente ocupada, trabajando hasta altas horas en un presupuesto preliminar para un programa de televisión. Sin embargo, ese fue el último rastro tangible que dejó antes de que cesara bruscamente todo contacto. La preocupación tardó en llegar. Mario era conocido por su dedicación profesional, y la mañana siguiente iba a ser clave. La grabación de un programa de cocina, un proyecto que valoraba profundamente. Cuando no apareció, compañeros y familiares supusieron al principio que un cambio de rutina o una distracción temporal explicaban su ausencia. Pero la llamada del productor a Raquel, que estaba a kilómetros de distancia, marcó el inicio de una serie de acontecimientos inquietantes. Ella, incapaz de ponerse en contacto con su marido, se dirigió a Wilma, el ama de llaves. La instrucción era clara: comprobar que todo estaba en orden. Lo que Wilma encontró al entrar en el apartamento quedó grabado en su memoria como una escena de terror absoluto.
El grito que soltó resonó por el pasillo, alertando a los vecinos y sellando el momento en que esta tragedia dejó de ser una posibilidad para convertirse en una devastadora realidad. Mario fue encontrado en el salón de su apartamento, en una posición que desconcertó a los investigadores. Un pañuelo atado a una estantería parecía ser el único elemento que conectaba la escena con una posible conclusión preliminar. Pero las circunstancias no cuadraban. Su pijama, las heridas leves en las piernas, la ausencia total de signos de lucha o desorden en el apartamento, todo sugería una historia más compleja de lo que parecía a primera vista. Mientras las autoridades intentaban comprender lo ocurrido, Raquel llegó al lugar, visiblemente conmocionada. La escena no solo desafiaba la lógica, sino que desató una serie de interrogantes que convertirían este caso en un enigma. ¿Qué pudo llevar a un hombre como Mario a un final tan extraño? ¿Realmente había estado solo en sus últimas horas? El informe inicial sobre su muerte pronto empezó a cuestionarse. Mientras los expertos habían llegado a la conclusión de que se trataba de un accidente, la familia del fallecido no compartía esta versión. Para ellos, había sido un hombre apasionado, lleno de planes y comprometido con su vida profesional y personal. El entusiasmo que mostró durante sus últimas conversaciones con sus seres queridos hacía imposible aceptar que su muerte se debiera a un acto voluntario o a un accidente. La relación entre su familia y Raquel empezó a tensarse cuando ella insistió en una incineración rápida. La familia, ya recelosa, se opuso con vehemencia y consiguió detener el proceso. Este conflicto inicial marcó un antes y un después en la dinámica entre ambas partes, con los Biondo tratando de preservar cualquier prueba que pudiera ayudar a esclarecer lo que realmente ocurrió. Mientras tanto, Raquel, conocida por su capacidad para conectar con el público, utilizó sus redes sociales para dirigirse a sus seguidores. En un post, describió a Mario como un hombre alegre, pero sugirió que podría haber tenido problemas ocultos. También insinuó que sus preferencias personales podrían haber influido en su muerte, reforzando la versión oficial. Sin embargo, su comportamiento posterior empezó a levantar sospechas entre quienes la rodeaban. La decisión de renunciar a la herencia y abandonar el piso que compartía con él fue vista por algunos como un intento de distanciarse del caso. A pesar de la presión pública, Raquel mostró una serenidad que desconcertó a muchos. Su regreso a la televisión a finales de junio, apenas un mes después de la muerte de Mario, se justificó como una forma de encontrar consuelo en el trabajo, pero rápidamente surgieron rumores sobre su nueva relación con Matías Dumont, un empresario al que conoció durante una entrevista. Este comportamiento aceleró las sospechas de la familia de Mario, que decidió llevar sus preocupaciones a las autoridades judiciales. Las peticiones iniciales de la familia fueron rechazadas, pero su persistencia logró reabrir el caso en diciembre de 2013. Con la ayuda de expertos independientes, los Biondo financiaron simulaciones informáticas del incidente y volvieron a analizar las pruebas. Los resultados revelaron graves incoherencias. Según los especialistas, la posición del cuerpo de Mario no era coherente con un accidente o un acto autónomo. Esto marcó el inicio de una nueva línea de investigación que cambiaría la narrativa oficial del caso. La investigación dio un giro significativo tras la revisión de los expertos italianos. Las fotografías de la escena, que habían pasado desapercibidas en la primera fase, contenían detalles inquietantes. El cenicero lleno y múltiples latas de bebida vacías sugerían la presencia de terceras personas en su apartamento aquella noche. Estas pistas contrastaban con las declaraciones de Raquel, que insistía en que su marido estaba solo. Mientras tanto, su madre se convirtió en un actor central en la búsqueda de respuestas. Con un carácter decidido, presionó a las autoridades españolas para que permitieran el pleno acceso al material incautado, incluido el ordenador personal de Mario. Sin embargo, surgió un inquietante descubrimiento. Casi 1000 gigabytes de datos habían sido borrados tras el incidente. Esto no solo supuso un duro golpe para la investigación, sino también un indicio de que alguien estaba tratando de ocultar información vital.
Durante este periodo, las tensiones entre Raquel y la familia Biondo llegaron a un punto crítico. Las contradicciones en los relatos de la viuda, unidas a su negativa a cooperar plenamente, aumentaron las sospechas. Según un testigo anónimo, el comportamiento de Raquel en los días posteriores al incidente fue alarmantemente frío. Se confirmó que el acceso al ordenador de Mario fue modificado durante la ceremonia de despedida, hecho que coincidió con la ausencia de su hermano, conocido por sus conocimientos informáticos. Los medios de comunicación italianos, espoleados por la publicación de documentos de la investigación policial por parte de la madre de Mario, empezaron a señalar graves fallos en la gestión inicial del caso. Las imágenes mostraban la postura de su cuerpo, incompatible con la hipótesis del accidente. Las marcas en la tela y la forma en que estaba atado evidenciaban la posible intervención de otra persona. Mientras Raquel iniciaba una nueva vida con su marido empresario y los gemelos concebidos tras un tratamiento hormonal, los interrogantes sobre su implicación no cesaban. La revelación de que los problemas de fertilidad eran suyos, no de Mario, añadió una capa de trágica ironía a la narración. La decisión de la viuda de rechazar las ofertas de televisión para contar su versión del caso no hizo sino alimentar las especulaciones del público. En 2015, la familia Biondo, cada vez más convencida de que Mario había descubierto algo importante antes de su muerte, intensificó sus esfuerzos. Existían sospechas de que sus visitas nocturnas a determinados establecimientos podían estar relacionadas con una búsqueda personal relacionada con Raquel. Esta línea de investigación quedó sin respuesta, pero las circunstancias siguieron planteando más preguntas que respuestas. El avance en la investigación tras el análisis de Luis Duca añadió una nueva capa de complejidad al caso de Mario Biondo. La revelación de una posible lesión cerebral antes de su muerte planteó preguntas inquietantes, que no solo ponían en duda la versión oficial, sino que también señalaban fallos críticos en los informes iniciales. La estimación de que Mario murió mucho antes de las 6 de la mañana, probablemente poco después de medianoche, llevó a los investigadores a reconsiderar los movimientos de los posibles implicados durante esas horas críticas. El testimonio actualizado de Raquel no hizo sino aumentar la confusión. La viuda, que hasta entonces había defendido la versión oficial, insinuó que un conocido de Mario podría haber estado presente en su casa aquella noche. Este individuo, según ella, gozaba de la plena confianza de su marido, aunque no ofreció más detalles sobre su identidad. Su declaración suscitó una nueva línea de investigación que apuntaba a que el visitante podría haber actuado bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia, lo que explicaría su incapacidad para controlar la situación. Los investigadores empezaron a reconstruir una escena completamente distinta. Imaginaron que el conocido había sorprendido a Mario, posiblemente durante una discusión. El fuerte impacto que causó la lesión cerebral habría dejado al hombre incapacitado. El agresor utilizó entonces un trapo para asegurarse de que no sobreviviera. La rapidez del ataque explicaba la ausencia de signos de lucha en el cuerpo o en los alrededores. La reconstrucción también dio sentido a otros detalles, hasta entonces ignorados, como la falta de desorden en el apartamento. Según la hipótesis, el agresor aprovechó el tiempo entre medianoche y la madrugada para organizar la escena. Esto incluía colocar el cuerpo de Mario en una posición cuidadosamente planificada para simular un accidente, algo que los informes originales no justificaban. Mientras tanto, sus padres seguían insistiendo en que los sucesos de aquella noche estaban relacionados con algo que él descubrió poco antes de morir. La conexión entre sus búsquedas en Internet y la ausencia de información clave en su ordenador seguía siendo un misterio. La posibilidad de que Mario se hubiera enfrentado a alguien con información comprometedora empezó a sonar como un motivo plausible detrás de su trágico final. La interminable búsqueda de respuestas por parte de la familia de Mario Biondo dio un nuevo giro en 2023, cuando se reabrió el caso. A pesar de años de angustia y de la falta de pruebas, sus padres regresaron a España con la determinación de desvelar la verdad.
Convencidos de que la implicación de Raquel era el componente crucial que faltaba en el rompecabezas, la familia se centró en ella. Entre las nuevas pruebas, destacó un análisis más detallado de las conexiones de red en el apartamento. Los investigadores descubrieron que, además del dispositivo de Mario, un segundo ordenador había estado conectado a la Wi-Fi durante toda la noche. Este hallazgo contradecía directamente la versión de que había estado solo en casa. Expertos en ciberseguridad contratados por la familia pudieron identificar que el dispositivo desconocido pertenecía a alguien del círculo cercano a Raquel, aunque no se revelaron más detalles sobre su propietario. El testimonio del camarero del restaurante de enfrente de la casa de Mario levantó aún más sospechas. La afirmación de que la policía y los sanitarios llevaban en el lugar de los hechos desde primera hora de la mañana, mucho antes de que el ama de llaves descubriera oficialmente el cadáver, planteó dudas sobre la cronología establecida. ¿Por qué la escena parecía haber sido intervenida antes de que nadie supiera nada del incidente? Los investigadores empezaron a sospechar de una posible manipulación en las cronologías comunicadas, lo que podría indicar un esfuerzo deliberado por ocultar o alterar los acontecimientos. Otro punto que cobró fuerza fue el uso de su tarjeta bancaria en el club nocturno. Expertos en análisis forense financiero indicaron que el patrón de transacciones era atípico en él. Las cámaras de seguridad del club, desgraciadamente inexistentes después de tantos años, habrían sido cruciales para determinar si realmente era él quien estaba allí esa noche. Sin embargo, la pequeña cantidad de alcohol encontrada en su organismo parecía contradecir esta versión. El consumo era demasiado bajo para justificar una noche fuera de control, como sugerían algunos medios de comunicación. Mientras se realizaban las nuevas pruebas, la familia presentó una denuncia formal contra la Fiscalía Española, acusándola de manipular pruebas esenciales, entre ellas, correos electrónicos y registros de navegación web. Según ellos, estos documentos habían sido alterados para encubrir la implicación de Raquel o de alguien cercano a ella. La presión pública volvió a aumentar, y los medios de comunicación españoles empezaron a cuestionar abiertamente las decisiones tomadas por las autoridades en los años anteriores. Paralelamente, expertos italianos trabajaban en nuevas simulaciones de la escena. El análisis del peso y la resistencia de la estantería donde se encontró a Mario sugirió que alguien más había participado en la manipulación de la escena, reforzando la teoría de un montaje. La tensión entre la familia de Mario y Raquel aumentó cuando se filtraron los documentos de un correo electrónico enviado desde su cuenta en 2013, semanas después del incidente. En él, Raquel mencionaba su intención de dejarlo todo atrás y empezar de nuevo, una frase que muchos interpretaron como una admisión indirecta de su intención de desvincularse de las circunstancias que rodearon su muerte. El caso seguía siendo un campo minado de dudas y contradicciones. Para la familia Biondo, no se trataba solo de descubrir quién estaba detrás de la muerte de Mario, sino también de limpiar su memoria, manchada por años de versiones oficiales incoherentes y rumores infundados. La lucha por la verdad se convirtió en un enfrentamiento directo con quienes, según ellos, pretendían enterrar las respuestas para siempre. Los movimientos de Raquel en los días anteriores y posteriores al suceso siguieron generando sospechas. Según los familiares de Mario, las tensiones en el matrimonio alcanzaron su punto álgido semanas antes de su muerte, cuando él descubrió un secreto que ella trataba desesperadamente de ocultar. Este descubrimiento, unido a los conflictos por la falta de embarazo y la inminencia del divorcio, prepararon el terreno para el desastre. Sus acciones no hicieron sino reforzar las dudas de la familia Biondo. Su insistencia en una cremación inmediata fue vista como un intento de eliminar cualquier prueba que pudiera incriminarla. Además, su comportamiento durante la ceremonia de despedida, cuidadosamente orquestada y acompañada por un séquito de asistentes, contrastó fuertemente con la imagen de una viuda afligida. Al solicitar un momento a solas con su cuerpo, la familia advirtió detalles inquietantes, un fotógrafo contratado y poses casi teatrales
que pretendían proyectar una imagen controlada y emotiva para el público. El descubrimiento de que Raquel había firmado contratos con medios de comunicación para obtener fotos exclusivas durante el velatorio añadió otra capa de controversia: la exclusión de Christian, sobrino de Mario, por razones que parecían más estratégicas que genuinamente protectoras, levantó sospechas adicionales. La familia interpretó estos movimientos como intentos calculados de controlar la narrativa mediática y desviar la atención de los rumores sobre su posible implicación. Los expertos que analizaron su comportamiento la describieron como alguien con una capacidad casi innata para manipular las percepciones. Esta descripción resonaba con las experiencias que Mario había compartido con su familia en los meses anteriores. Según ellos, había empezado a notar incoherencias en la personalidad de su mujer, a la que describía como encantadora en público, pero controladora y fría en privado. Mientras tanto, los intentos de la familia por reabrir el caso se enfrentaron a múltiples obstáculos. La desaparición de pruebas y los años transcurridos complicaban cualquier intento de reconstruir los hechos. Sin embargo, las revelaciones sobre documentos falsificados, manipulaciones en el expediente judicial y datos borrados del ordenador de Mario siguieron estando en el centro de la lucha de los Biondo. La persistencia de la familia llevó a nuevas investigaciones en Italia, donde los criminólogos analizaron los posibles motivos de las acciones de Raquel. Los informes indicaban que su renuncia a la herencia, vista inicialmente como un acto de generosidad, no era más que una estrategia para eludir responsabilidades financieras. La rápida venta del piso y su inmediata mudanza se interpretaron como un intento de ocultar o eliminar cualquier rastro relacionado con la noche del incidente. A pesar de estas sospechas, Raquel continuó su vida con normalidad. A sus 50 años, había rehecho su familia y retomado su carrera en los medios de comunicación, ignorando las crecientes acusaciones. Mientras tanto, los padres de Mario, con una década de incansables esfuerzos, seguían convencidos de que la verdad saldría a la luz.